Vale, perfecto. Ahora sí comenzamos. Saludos, Arlet. A ver, Muy buenos días, profe, ¿cómo está? muy buenas. Vale, ¿me pueden confirmar que se está viendo correctamente? La presentación, sí. Vale. Buenas, Ancor. Gracias, Hugo. Vale, perfecto. Hoy vamos a hablar acerca de, bueno, empezamos el tema 5, la automatización del flujo de datos con herramientas low code. Bueno, en esta sesión nos adentraremos en uno de los pilares que son, digamos, fundamentales del trabajo moderno con datos, que no es otro que la automatización de flujos de datos. Vale, hasta ahora, pues muchos analistas trabajaban con procesos manuales, pues repitiendo cada semana o cada mes los mismos pasos en Excel. Bueno, tanto en Excel, en Power BI o en scripts aislados. Vale, ¿cuál es el problema? Que este enfoque, pues, no es escalable y es muy propenso a errores y también, pues, depende en exceso de que estemos pendientes y dediquemos nuestro tiempo, o sea, depende de las personas. Entonces, la automatización pues aparece para precisamente solucionar este tipo de problemas, permitiéndonos pues que los datos fluyan de forma continua, controlada y sobre todo reproducible. En el contexto empresarial actual, pues donde los datos crecen en volumen, velocidad, variedad, pues automatizar ya no es solo una ventaja competitiva, sino digamos incluso una necesidad operativa. Durante este tema, pues vamos a trabajar con una idea clave, pasar de lo que viene siendo análisis puntuales a sistemas analíticos que funcionan completamente solos. Para ello, nos apoyaremos, pues, como ya sabemos, en herramientas low-code ampliamente utilizadas en todo tipo de organizaciones reales, como Nime, Databricks y Power Query. Estas plataformas, como bien sabemos, pues nos permiten diseñar pipelines de datos complejos mediante interfaces visuales, reduciendo la necesidad de programación avanzada y acercando la automatización pues, a perfiles de analista de datos y negocio. No se trata como tal de sustituir la ingeniería de datos, sino de complementar y democratizar sobre todo el acceso a procesos automatizados. Claro, pues a lo largo de este tema recorreremos todo el ciclo de vida de la automatización, desde la definición en sí de qué es una pipeline de datos, pasando por el diseño de workflows analíticos, la ejecución condicional de procesos, la orquestación ETL y para finalizar, pues la integración de datos tanto en modelos batch como en tiempo real. Además, pues veremos cómo los conectores y las APIs pues permiten que estos flujos se integren con sistemas externos como ERP, CRM o incluso servicios web. El objetivo final, pues, es que entiendan cómo se construyen estos sistemas, cómo se gobiernan y cómo se aplican en escenarios, pues, reales dentro de la empresa. Mm, Básicamente así se consiguen, pues, así pueden diseñar, pues, soluciones robustas, sostenibles y sobre todo alineadas con las necesidades del negocio, bueno, o de un caso de uso de negocio que ustedes estén buscando en concreto. Bueno, automatizar flujos de datos, pues, responde a problemas muy concretos que aparecen cuando, pues, en el análisis depende de procesos manuales. El primero, pues, es la escalabilidad. Un análisis que funciona bien con un fichero pequeño y una ejecución ocasional, pues se vuelve completamente inmanejable cuando los datos crecen o la frecuencia de actualización aumenta. Por lo tanto, la automatización permite ejecutar los mismos procesos tantas veces como queramos, como sea necesario, sin incrementar proporcionalmente el esfuerzo humano. El segundo problema es la, podríamos llamar, repetibilidad. Claro, en un entorno profesional los resultados deben poder reproducirse exactamente, algo que es muy difícil de garantizar cuando la ejecución manual procede, bueno, procede no, introduce pequeñas variaciones.
Ten en cuenta que cuando tocamos, si es una persona, si es otra, pues siempre puedes a lo mejor poner sin querer opciones diferentes, que al final, desde un punto de vista humano, parecen muy pequeñas, pero si esta pequeña opción multiplicada por millones de registros, o sea, gran cantidad de datos, pues puede dar un resultado muy diferente. Otro aspecto clave, pues, es obviamente la reducción de errores, lo que acabamos de comentar. Los errores humanos son inevitables cuando se repiten en tareas manuales. Claro, pueden ser es que de cualquier tipo, copiar y pegar mal un rango, olvidar un filtro, ejecutar un paso en una orden incorrecta porque me leí mal el manual, cualquier cosa. Entonces, un flujo automatizado ejecuta siempre la misma lógica en el mismo orden. Y además, pues puede incluir validaciones automáticas que detecten estos pequeños problemas, pues incluso antes de que se propaguen. A esto además hay que sumar la trazabilidad. ¿Qué significa esto? Pues la capacidad de saber qué ha pasado en cada ejecución, cuando se lanzó el proceso, qué volumen de datos se procesó, si hubo errores, en qué punto. Un poquito pues saber punto a punto en el caso de que pues desembocara en un error más grande o quisiéramos saber en qué parte concreta conviene más modificar para optimizar o bifurcar en distintas operaciones, pues sabemos exactamente paso por paso todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado. Claro, ¿eso aunque nos beneficia? Pues la automatización libera tiempo del analista para tareas de mayor valor, como la interpretación del resultado o la comunicación con los stakeholders, básicamente con los interesados, jefes, accionistas, clientes, cualquier persona interesada en lo que estamos haciendo. Claro, en lugar de invertir horas preparando datos, el analista puede centrarse pues en responder todo tipo de preguntas estratégicas. Y además, pues los flujos automáticos facilitan el cumplimiento normativo y la auditoría, ya que, como comentamos, pues deja un rastro claro de todas las transformaciones aplicadas. Por lo tanto, ¿con qué quiero que nos quedemos? Con que automatizar flujos de datos supone pasar de una analítica completamente artesanal a una analítica industrial, pudiéramos llamarla, que es más fiable, más eficiente y mejor alineada con pues, las necesidades reales de las organizaciones. Vale, hablemos de los pipelines de datos. ¿Qué son? Pues un pipeline de datos es una secuencia estructurada de operaciones que nos permite mover, transformar y preparar datos desde pues uno o varios orígenes hasta un destino final donde serán analizados o consumidos. A diferencia de un proceso puntual, un pipeline está pensado para ejecutarse de forma recurrente y sobre todo controlada, manteniendo la coherencia y calidad de los datos a lo largo del tiempo. Su función principal no es solo trasladar la información, sino garantizar que ese traslado sea seguro, trazable y, como comentamos, reproducible. En un entorno empresarial, los datos pueden proceder pues, de múltiples fuentes, bases de datos relacionales, las SQL que conocemos, archivos de texto plano, APIs, las APIs, sensores incluso, sistemas o sea, transaccionales, cualquier cosa. El pipeline se encarga de pues, integrar estas fuentes heterogéneas, aplicar las transformaciones necesarias y entregar los datos en un formato pues, adecuado para su análisis. Bueno, para su análisis, visualización o incluso su uso por modelos de inteligencia artificial. Claro, como hemos visto en unidades anteriores, en herramientas low-code este proceso se representa visualmente mediante nodos o pasos conectados, lo que facilita pues enormemente la comprensión de, podríamos decir, de estos flujos que a lo mejor nos pudieran parecer algo complejos. Un aspecto fundamental del pipeline es que define explícitamente la lógica de un proceso. Perdón. Cada paso tiene una función pues concreta y el orden de ejecución está claramente establecido. ¿Esto en qué nos ayuda? Pues permite que otro analista o incluso el mismo analista meses después, a todos nos ha pasado de hacer un trabajo, un proyecto, un reporte y lo miramos 3 meses después y ni nos acordamos de qué va. Pues claro, nos permite pues entender y ejecutar este pipeline sin ningún tipo de ambigüedad de, ay, me dijeron que había que hacer un orden, pero no recuerdo cuál era o no me acuerdo las variables exactas, no hay problema porque ya está todo predefinido. Además, pues al estar automatizado, el pipeline reduce la dependencia de
lo que acabamos de hablar, el conocimiento táctico de las personas. O sea, reduce esa dependencia de un conocimiento táctico y específico de las personas y se convierte en un activo reutilizable de la organización. Como por ejemplo una fotografía, por ejemplo, o un vídeo. Cuando nos pasan una fotografía, pues nosotros en el móvil le damos y automáticamente se abre. Y es igual en cualquier móvil. No tenemos que estar decodificando bit a bit o en el lenguaje de programación en el que esté hecho los intrínsecos de esa fotografía para reconstruirla, sino se nos hace de forma automática independientemente de quién seamos y a quién se le envíe esa foto. Es, podríamos decir, un pack que siempre se comporta de la misma manera. Entonces, en definitiva, el pipeline podríamos decir que es la columna vertebral de cualquier sistema analítico moderno y nuestro punto de partida o el punto de partida general de una automatización eficaz. Los pipelines diseñados en entornos low-code se apoyan en una serie de principios que explican su popularidad en el ámbito analítico. El primero es la modularidad. Cada bloque o nodo, como lo queramos llamar, del pipeline, pues realiza una tarea muy concreta, como leer datos, filtrar registros, calcular una métrica. Claro, esta separación en módulos pues facilita tanto el diseño como la comprensión y el mantenimiento del flujo, ya que los cambios pues se pueden hacer de forma completamente localizada sin afectar a todo el proceso. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo estamos haciendo un castillo de naipes, esto obviamente es una extrapolación exagerada. Si queremos cambiar una carta que hemos puesto con anterioridad, pues se cae todo el castillo, el típico castillo de cartitas. Aquí no, aquí podemos cambiar cualquier parte, cualquier carta podríamos llamar, sin ese peligro de que derrumbemos todo. Podemos hacer cambios localizados, lo que pues es muy cómodo y muy práctico. El segundo principio es la reusabilidad. Claro, muchos entornos low code pues permiten guardar partes del pipeline como componentes reutilizables, de modo que una transformación común se puede aplicar pues en distintos proyectos sin tener que construirla desde cero. Insisto, lo que hemos visto con anterioridad, nosotros podemos enviar una foto a quien sea y la foto siempre se va a ver de la misma manera. Al igual que podemos mm, crear nodos específicos con configuraciones específicas, guardarlos y utilizarlos en cualquier proyecto sin necesidad de tener que volver a hacerlo desde cero. Cosa que es muy cómoda si trabajamos en casos de uso similares o con datos similares, incluso en proyectos distintos. Claro, ¿qué conseguimos con todo esto? Pues acelerar el desarrollo y fomentar la estandarización de procesos dentro de lo que es la organización en sí. El tercer principio es la orquestación visual. En lugar de definir la lógica mediante código, el usuario pues establece las dependencias y el orden de ejecución conectando visualmente los distintos bloques, lo que hemos hablado a lo largo de la asignatura. Cada nodo tiene una función concreta y nosotros simplemente, nodo uno, nodo 2, pues los unimos. Y por último, pues también saber que los pipelines low code pues reducen la barrera técnica de entrada. Claro, no es necesario dominar lenguajes de programación avanzados para diseñar pues flujos complejos, lo que abre este tipo de automatizaciones a perfiles de analistas de negocio o analistas de datos. Claro, esto no significa que desaparezca pues la complejidad per se, sino que se gestiona de forma más accesible, pudiéramos decir. Claro, gracias a todo esto, pues los pipelines low code se convierten en una herramienta muy potente para construir esos sistemas analíticos robustos y de forma sobre todo ágil y comprensible. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Hay algo que haya dicho muy rápido? ¿Algún caso concreto que quieran preguntar? ¿Algo? Entiendo que no, hasta ahora todo claro. Todo claro. Vale, perfecto. Vale, ahora vamos a hablar un poquito de herramientas que podemos utilizar. En primer lugar, Nine, que es una de las plataformas low code más completas, podríamos decir, para el diseño y ejecución de pipelines de datos. Su enfoque pues se basa en la construcción de workflows mediante, como ya hemos visto, nodos visuales que se conectan entre sí, representando pues de forma clara cada paso, o sea, cada paso simple del proceso. Cada nodo realiza una operación específica, como leer.
datos de una base de datos, limpiar valores nulos o incluso aplicar un modelo analítico. Y el conjunto de nodos conectados pues constituye lo que es el pipeline completo. Claro, una de las grandes ventajas de Nine es la, podríamos llamar inspección inmediata de resultados. Un usuario pues puede visualizar los datos mm, justo en la salida de cada nodo, lo que facilita pues en gran medida la depuración y la comprensión del efecto de cada transformación. Significa que nosotros tenemos un nodo y una vez ejecutemos lo que, para lo que hayamos configurado ese nodo, antes de saltar el siguiente siempre podemos ver la salida y ver exactamente qué ha pasado después de cada nodo, no qué ha pasado después del proceso completo. Entonces podemos eso, detectar errores, entender qué está pasando, ver si queremos optimizar o cambiar algo. Es muy cómodo. Además, pues Nine pone un fuerte énfasis en la reproducibilidad, de nuevo, como comentamos. Los workflows se guardan con toda su configuración de modo que pueden ejecutarse en otro entorno por otro usuario, obteniendo los mismos resultados. Por ejemplo, nuestra empresa que use Nine puede tener un repositorio con muchos nodos específicos para casos de uso concretos a los que se dedica la empresa y los podemos utilizar a lo largo de la compañía. No tenemos que estar desde cero creando nuestro nodo y guardándolo, no, sino la propia compañía puede tener diferentes nodos creados y decir, vale, accedo a la biblioteca de nodos, utilizo los que me interesan para el proyecto que estoy haciendo ahora. Claro, si es una empresa con casos de uso muy concretos, sector banca, sector seguros, los que sean, pues probablemente acabe desarrollando una biblioteca muy completa que agilice muchísimo todo, porque yo llego y digo, vale, quiero hacer X operación, pues cojo este nodo, este nodo, este nodo, este nodo, los uno hago unos pequeños ajustes, obviamente, en base a los datos y demás, pero es mucho más cómodo que, pues eso, estar haciéndolo de cero cada vez. Incluso aunque lo hagamos solo una vez y lo guardemos, pues así tenemos un control generalizado de cómo se comportan todas las herramientas o todos los nodos de la empresa para Nine. Claro, también nos permite Nine, pues, modularizar los flujos mediante metanodos y componentes, lo que nos ayuda, pues, a gestionar workflows complejos y a reutilizar partes del proceso. Claro, si nos enfocamos más en esos entornos profesionales, pues estos workflows pueden ejecutarse de forma manual o programada, tanto en local como en servidores dedicados. Esto es muy importante porque muchas veces, por lo que sea, no queremos tener ordenadores en la empresa. Esto se puede también lanzar en servidores propios sin ningún tipo de problema. Claro, con esta combinación de potencia, transparencia y pues facilidad de uso, Nime, como hemos comentado, se ha consolidado como una herramienta muy valorada por analistas que necesitan automatizar procesos sin depender exclusivamente del código. Ahora vamos a hablar de Databricks, que creo que es una herramienta que no hemos comentado todavía en la asignatura. Ya hemos hablado de Nime, hemos hablado de Power BI, de otras, pero Databricks creo que es la primera vez que la tocamos. Bueno, ¿qué es? Pues Databricks nos ofrece un enfoque diferente, orientado a la ejecución de pipelines de datos a gran escala sobre Apache Spark. Aunque tradicionalmente se asocia a perfiles más técnicos, podríamos decir, la plataforma pues incorpora cada vez más elementos low code, como los workflows visuales y Delta Life Tables, que permiten definir pipelines de forma declarativa y gestionada. Claro, en Databricks los pipelines se organizan como conjuntos de tareas con dependencias que pueden ejecutarse de manera secuencial o incluso paralela. Claro, la gran fortaleza de Databricks es la escalabilidad. Los pipelines pueden procesar grandes volúmenes de datos de forma distribuida. Y cuando digo grandes me refiero a muy grandes, ajustando pues automáticamente los recursos del clúster según la carga de trabajo. Esto lo hace especialmente adecuado para entornos empresariales donde el volumen y la velocidad de datos son elevados. Por ejemplo, de nuevo hablando de sistemas bancarios, si tenemos muchísimas transacciones al día, muchísima información y tienen que ser muy rápidas, Databricks es una herramienta interesante a tener en cuenta. Además, eh, esta herramienta, Databricks, integra mecanismos avanzados de control de calidad, versionado y auditoría, especialmente a través del servicio que comenté de Data Life Tables. Sin embargo, claro, la potencia siempre viene de la mano de un coste de complejidad. Databricks sí es verdad que requiere una mayor base técnica y no siempre es la opción más adecuada para analistas sin experiencia en entorno Big Data. Por eso,
suele convivir con otras herramientas más ligeras dentro del ecosistema de datos de la organización. Claro, entender su papel pues nos permite elegir la herramienta adecuada en función del contexto y las necesidades reales del proyecto, podríamos decir. Insisto, sí es verdad que es una herramienta un poquito más avanzada, pero claro, cuando nosotros ya tengamos, vamos cogiendo experiencia y más en el sector, es una herramienta interesante de empezar a mirar porque ya nos permite pegar el siguiente salto en cuanto a, podríamos decir, envergadura de proyectos o sobre todo de cantidad de información, de datos. Bueno, Power Query, esta sí lo hemos comentado con anterioridad, pues es una herramienta de automatización de datos integrada en Excel, Power BI y pues otros productos de Microsoft, ya todos los conocemos. Y representa pues un claro ejemplo de low code aplicado al análisis de negocio. Su funcionamiento se basa en una secuencia de pasos de transformación que se aplica a un conjunto de datos, donde cada paso genera una nueva versión del mismo. Internamente, estos pasos se traducen al lenguaje propio, al lenguaje M de Microsoft, aunque el usuario necesita escribir el código para trabajar en ello. Aunque Power Query no está diseñado para manejar volúmenes de datos masivos, podríamos decir, ni para ejecutar flujos distribuidos, es extremadamente eficaz para automatizar procesos de preparación de datos en entornos corporativos. ¿Y esto por qué? Porque nos permite, o sea, permite la aplicación conectarse a una gran variedad de fuentes, y hablo gran, cuando digo gran es prácticamente a todo, limpiar y transformar datos y actualizar automáticamente los resultados en informes y dashboards. Claro, esta automatización pues resulta especialmente valiosa en procesos recurrentes de reporting, podríamos decir. Claro, nosotros como analistas, desde nuestro punto de vista, pues Power Query democratiza, podríamos decir, la automatización. Muchos usuarios lo utilizan a diario sin ser plenamente conscientes de que están construyendo auténticos pipelines de datos, por el hecho de que lo asociamos a servicios más comunes, podríamos decir, Excel y demás, y mucha gente no tiene, podríamos decir, no se da cuenta de la capacidad real o de lo que realmente está haciendo. Claro, su integración por Power BI Service y Power Automate permite programar autorizaciones y construir flujos sencillos pero muy útiles. Claro, por todo ello, pues Power Query ocupa un lugar clave como herramienta de automatización ligera dentro de cualquier ecosistema, bueno, del ecosistema per se de cualquier empresa de datos empresarial. Bueno, un workflow analítico amplía el concepto de pipeline, incorporando no solo la preparación de datos, sino también su análisis y publicación de resultados. Este tipo de flujo, bueno, en este tipo de flujos, pues los datos se extraen, se transforman y se analizan mediante técnicas estadísticas o de machine learning. Y finalmente se publica en forma de tablas, informes, visualizaciones, como queramos llamarlas. La automatización de workflows permite que todo este proceso pues, se ejecute de forma completamente desatendida. La ejecución condicional es un elemento clave de los workflows avanzados. En lugar de seguir siempre pues, el mismo camino, el flujo puede tomar decisiones en función de los datos o resultados intermedios. Esto es muy interesante. Por ejemplo, un pipeline puede detenerse si no hay datos nuevos, ejecutar una rama alternativa si falla una tarea o ajustar el comportamiento en función de una métrica calculada. Claro, este tipo de lógica pues, convierte a los flujos estáticos en sistemas dinámicos y reactivos. Un ejemplo de esto. Tenemos un sistema que realiza determinadas funciones, las que sean, y si, por ejemplo, detectamos, imaginemos, un sistema que procesa información de la tarifa de la luz, la va procesando con distintos procesos, ¿no? Los que sean, los que queramos. Pero si en algún momento detecta, por ejemplo, un fraude en la factura de la luz, sale automáticamente por otra tarea que no es la habitual, que es la de estudiar ese fallo y reportarlo, en lugar de la tarea habitual, que simplemente es calcular métricas en base al consumo en diferentes zonas y demás. Puede hacer un ejemplo. Siempre estamos calculando, por ejemplo, en esta zona se consume más, en qué horarios, en qué tarifas y demás, y si detectamos fraude, sale por otro camino, sigue manteniendo el principal aparte, pero sale por otro camino y dice, vale, ¿esto por qué es un fraude? ¿Por qué se está produciendo? Vamos a calcularlo con mayor detenimiento y demás. Bueno, herramientas como Nine y Databricks
ofrecen mecanismos visuales para definir estas condiciones, utilizando pues, variables, nodos de control o dependencias entre tareas. Gracias a ello, pues es posible construir pipelines más inteligentes que evitan reprocesos innecesarios, podríamos llamarlo, y gestionan los errores de forma controlada. La ejecución condicional es, en definitiva, uno de los elementos que diferencian, pues, una simple automatización de un sistema analítico realmente robusto. Bueno, hasta aquí lo de los workflows igual puede ser un poco complejo. ¿Hay alguna duda al respecto en cuanto a la diferencia entre pipelines y workflows? Hombre, buenos días. Sí, Buenos a todas y todos. Profe, yo tengo tres inquietudes. No, lo que usted está explicando, pues hasta ahora, desde el punto de vista del análisis teórico, está muy entendible. Profe, pero tengo alrededor de tres preguntas. Una es sobre la actividad 2, que es en equipo. sí. No veo en la plataforma el, como en las otras asignaturas ya del máster, los equipos conformados o el espacio para conformar equipos. Porque, por ejemplo, en las materias del máster nos sacaron un espacio ahí en la plataforma donde uno iba se integraba a un equipo que permite máximo cinco integrantes, mínimo dos. Y la segunda actividad es por equipo, aunque hay pues tiempo para hacerla. Bueno, la otra pregunta, profe, inquietud es que frente Si a querés la... te contesto una a una, porque si no después se me olvidan. Hágale, profe, listo, Vale. hágale. En cuanto a la primera, los grupos, bueno, más adelante ya se explicará la actividad 2 después de haber hecho la actividad uno y los grupos los conforma el alumno. O sea, me refiero, los alumnos ustedes se ponen de acuerdo entre sí y conforman los grupos. Ahora no tengo en mente exactamente qué tamaño eran, está explicado en el enunciado, pero insisto, cualquier duda respecto a la actividad, más adelante, después de entregar la actividad uno pues tendremos una sesión y explicaremos la actividad en detalle y podrán preguntar ahí todas las dudas que salgan al respecto. Pero en principio eso. Lo forman ustedes los grupos y simplemente entregan diciendo el grupo es este y este. Y entregan y ya está. Ok, bueno. Entonces sería buscar los compañeros para hacer el grupo. Sí, sí, incluso por el propio foro de la asignatura, por donde ustedes quieran, pueden buscar en las clases incluso, por donde quieran, se ponen de Bueno. acuerdo y montan el grupo. Bueno, profe, la segunda pregunta tiene Hmm. que ver con la actividad 2. La actividad 2 está relacionada con lo que usted está explicando ahora, porque inclusive hablan de la herramienta anime. Entonces, no sé si hay algún ejemplo por ahí para uno, porque es que en cuanto a las herramientas, pues en mi caso es primera vez que yo voy a emplear esto y sería Sí, bueno sí, sí, como te tener comento. un... No, de todas maneras, no te agobies. ¿Por qué? Porque, insisto, todo lo que tenga que ver con la actividad 2, todo lo que quieras preguntar, cuando hagamos esa clase de presentación, No, yo hablo es de ahí, la actividad uno. de la Lo que usted actividad está uno de las explicando, herramientas, me estás hablando. sí, lo que está explicando está relacionado con la actividad uno, porque en la actividad uno proponen el uso de Nime. Ahí Sí, en la guía está, dice exploración y preparación de datos en ECNIME, análisis de calidad de datos, hablan de otra que es Big ML, bueno, etcétera. Entonces sería sí. como bueno tener como un ejemplo Sí, que, en el campus tienes bastantes tutoriales, y hablo de bueno, tutoriales extensos listo. acerca de todas las herramientas. Si buscas en el campus, dentro de la asignatura, obviamente tiene bastantes tutoriales de las herramientas. Entonces, por Y en esa parte esa, puedes ver ejemplos, cómo se usan y demás. y en esa misma actividad, pues está la fecha de entrega para el 18 de mayo y yo para esa, pues personalmente para esa fecha tengo otra actividad para entregar. A ver si es posible, pues si se puede hacer un corrimiento de la fecha, de modo que nos dé como espacio suficiente para poder, porque es que se me cruza con una. Hacemos una cosa, si quieres, Pues si es eh, posible.
háblame por el campus, que ahora estamos en clase para continuar con el temario, porque claro, las dudas eran más bien respecto al temario. Cualquier cosa que tengas, háblame por el campus y miramos. Obviamente, el tema de la fecha de las actividades no depende exclusivamente de mí, ni mucho menos, pero en el caso de que tal, se podría mirar de cara a todos los alumnos, obviamente. Pero insisto, si tiene que ver con las actividades, háblame a través del campus. Porque claro, Ujú. para el tema de la clase, para que la gente que la vea ahora en grabación no esté ahora 10 minutos viendo algo que no es de la clase, ¿me explico? Sí, señor. Sí, no hay problema, háblame por el campus. Es una propuesta que viene de mi parte. No sé si habrá algún otro compañero que pueda tener esa misma. Insisto, respecto, como ya tuvimos la sesión de la actividad uno respecto a las actividades, me escribes por el campus y por el foro, por el campus en privado, por donde quieras y se mira, ¿vale? Ok, listo, profe. Vale, respecto a lo que estamos viendo hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Entiendo que no. Bueno, pues continuamos. Orquestación DTL y modelo batch frente a tiempo real. Bueno, por dónde iba a ver que me perdí ya yo. Vale. Orquestación, vale. La orquestación ETL pues añade una capa de coordinación a los pipelines de datos, encargándose de definir cuándo y cómo se ejecuta cada etapa del proceso. Un flujo orquestado pues establece dependencias claras entre tareas, gestiona los errores y permite programar ejecuciones periódicas o basadas en eventos. Si una etapa falla, la orquestación puede detener el flujo, registrar el error y notificarlo, evitando inconsistencias en los datos finales. Dentro de la orquestación es importante distinguir entre procesamiento batch y procesamiento en tiempo real. El modelo batch se basa en ejecutar estos procesos de integración pues, de forma periódica, procesando los datos acumulados en bloques. Claro, este es el enfoque más habitual en reporting y en análisis histórico. Sin embargo, el procesamiento en tiempo real o en streaming, pues procesa los datos a medida que llegan y se utiliza cuando la inmediatez es crítica, como en la monitorización de eventos o transacciones, ¿sí? Tema bancario. Claro, insisto, en bloque es simplemente, pues, cada 2 horas haz el procesamiento o cuando llegue determinada cantidad de datos o momentos puntuales, que es el más común, y el otro es cuando se requiere que sea isofacto. Llega a uno, se procesa uno, llegan tres, se procesan tres, así nada más llegar continuamente. Claro, en la práctica, pues la mayoría de organizaciones combinan ambos enfoques. Herramientas como Databricks, la que vimos anteriormente, pues están especialmente preparadas para integrar batch y streaming en un mismo entorno, mientras que Nine y Power Query pues se centran principalmente en escenarios batch o near real time, podríamos decir, pero no en streaming directo, no en momento instantáneo. Claro, si nosotros entendemos estas diferencias, pues o mejor dicho, entender estas diferencias nos permite diseñar arquitecturas de datos mucho más eficientes y ajustadas a las necesidades reales de negocio, evitando sobre todo complejidades innecesarias, dado que no es lo mismo cada 2 horas pues sacar un bloque de información que estar continuamente pendiente, monitorizando, de que entren, es mucho más costoso, podríamos decir. Entonces, una combinación siempre es apropiado. Bueno, vale, los pipelines de datos pues no existen de forma aislada, sino que forman parte pues de un ecosistema digital mucho más amplio. La integración mediante conectores y APIs permiten que los workflows se comuniquen con sistemas externos, intercambien información y automaticen procesos distribuidos. Un conector es un componente preconfigurado que facilita la conexión con fuentes o destinos comunes, mientras que una API proporciona un punto de acceso genérico para tanto enviar como recibir datos mediante peticiones HTTP. Claro, estas plataformas, bueno, las plataformas low-code en general suelen combinar ambos enfoques. En el caso de Nine, pues nos ofrece numerosos conectores nativos y nodos genéricos para consumir API REST. Además, la posibilidad pues, de exponer workflows como servicio.
Databricks, por su parte, pues integra conectores optimizados para entornos cloud y Big Data y dispone de su propia API para gestionar clusters y ejecuciones. Y Power BI pues se apoya principalmente en su amplio catálogo, podríamos decir, de conectores y en el conector web para consumir APIs externas. Claro, gracias a todas estas capacidades, los pipelines pueden integrarse con RP, CRM, servicios de terceros o incluso modelos de inteligencia artificial, convirtiéndose en piezas claves de la automatización empresarial. Claro, estas integraciones, aunque parezcan simples, pues amplían enormemente el alcance de los flujos de datos y refuerzan su papel como infraestructura pues, básica para la analítica moderna. Porque claro, está muy guay, es muy bonito coger y decir, descargamos el Excel, lo cargamos y lo usamos, pero esto no siempre es posible. A lo mejor resulta que nuestro pipeline o nuestro workflow pues requiere acceder a un servidor que tenemos en un sitio con unos datos, otro servidor que tenemos en otro, o incluso, No insisto, te cambio ahora sí. sí, creo que alguien nos está desilenciado, o incluso, insisto, el sector bancario, que me gusta utilizarlo mucho como de ejemplo. Si tenemos que acceder, por ejemplo, tenemos 10 sucursales, pues a los servidores de esos 10 bancos de forma simultánea, claro, no va a haber alguien cogiendo, mandando documentos Excel por correo electrónico para que los descarguemos, para que los carguemos, no. Se tiene que conectar con las API de cada servidor de esas 10 sucursales y obtener esa información. Claro, de forma teórica lo podemos ver y podemos decir, sí, está bien, no decir es lo mismo que meter un documento perdón, un documento Excel, pero claro, cuando vemos estas envergaduras nos damos cuenta de la importancia de estos conectores. Perdón, ¿tenía alguien alguna duda? Que creo que escuché un micrófono abierto. Entiendo que no. No hay ninguna duda respecto a nada de lo que hemos visto en esta presentación. Bueno, entiendo que está todo claro, todo clarito. Vale. Bueno, el resumen de lo que hemos visto del tema 5. Insisto, siempre pueden ir a ampliar al campus, entran en la sección de temario, bajan hasta el tema 5 y tienen ahí un PDF en el que aparece todo lo que yo he explicado de forma más detallada, pudiéramos decir. Claro, como cierre, pues puedo decir que eso, a lo largo de este tema, pues hemos recorrido el proceso completo de automatización de flujos de datos y hemos visto pues cómo los pipelines nos permiten pasar de procesos manuales a sistemas reproducibles y escalables y como herramientas del estilo de Nine, Power Query o la nueva que hemos visto hoy, Databricks, pues cubren distintos niveles de complejidad y escala dentro del mismo ecosistema analítico. Insisto, ideal elegir la herramienta en función de lo que vayamos a hacer. De nada sirve sobrecomplicarnos para hacer algo sencillo o coger una herramienta demasiado básica para hacer algo con muchísima cantidad de datos. También hemos analizado el diseño de workflows, la ejecución condicional y la orquestación de ETL, lo de extraer, transformar y cargar. Y la integración de datos, pues, tanto en modo batch como en streaming, que era en tiempo real. Recordemos que batch era por bloques y streaming era conforme llega, pues se procesa. Quiero dar como mensaje principal que la automatización no solo consiste en ahorrar tiempo, como mucha gente piensa, no, automatizo porque ahorro tiempo. No solo es eso, sino en construir sistemas de datos fiables, mantenibles y alineados con las necesidades de negocio. No es solo para que vaya más rápido, no, sino para evitar errores. Un día podemos estar cansados, nadie es perfecto, podemos estar cansados, no hacer el proceso correctamente, no configurarlo como es. Claro, nos ahorramos. Es más, incluso por el lado de ahorrar errores que por el lado del tiempo. Claro, un buen pipeline, pues eso, nos reduce errores, mejora la trazabilidad y libera nuestro tiempo tan valioso de analistas para tareas de mayor valor. Además, pues al integrarse con sistemas externos mediante conectores y APIs, lo que comentamos, perdón, anteriormente, estos flujos pues se convierten en auténticos motores de automatización empresarial. Claro, este tema, aunque parezca un poco, pueda ser difuso o lo que sea, pues sienta las bases, mejor dicho, para abordar con mayor solidez los siguientes contenidos del programa, donde la analítica, pues, analítica avanzada y la inteligencia artificial van a cobrar protagonismo.
Cabe destacar que es muy importante porque todos nos vamos enseguida a inteligencia artificial, por ejemplo, no. Los pipelines bien diseñados y automatizados, mm, mejor dicho, sin pipelines bien diseñados y automatizados, cualquier modelo o visualización se apoya pues en cimientos débiles. Por ello, dominar estos conceptos es un paso esencial en la formación de un analista de datos profesional en entornos reales. Insisto, muchas veces vemos IA y queremos saltar. No, hay que saber caminar antes de empezar a correr. Por lo tanto, esto es una base que debemos tener y que nos diferenciará entre personas que no saben lo que están haciendo y que no aportan valor y analistas de datos que aportan peso y valor real a la organización. Y con esta frase me despido. Como entiendo que no hay ninguna duda, nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, profe. A ustedes.